¿Qué tal, jóvenes de la generación 2020-2023? Estamos en la recta final, contando primero, segundo y tercer parcial. Estamos iniciando el tercer parcial. Para ello ustedes ya tendrán que haber repasado el tema del juicio, que ahorita vamos a dar ciertas pinceladas, y por supuesto el tema de la deducción. Aquí vamos a ver el tema del silogismo, que el silogismo es también una forma o un vocablo griego que alude a la deducción, que es lo mismo. En este sentido son palabras equivalentes, no son sinónimas porque descienden de una lengua distinta. Entonces digamos que son equivalentes. El silogismo, ¿para qué sirve? En primera instancia, el trabajo de la lógica es poder crear un pensamiento o un razonamiento estructurado, válido, juicioso y reflexivo. Es decir, que la lógica nos enseña a saber decir las cosas y decirlas con claridad, con precisión, inívocas. Es decir, usar un lenguaje que a todos nos sea preciso. Lamentablemente hemos generado una sociedad que habla y habla y habla y se expresa y todo mundo se expresa, pero no lo hacen de una forma correcta. Entonces las cosas no quedan claras. Aristóteles, en Tratado de Lógica General, establece el método del silogismo o la deducción para poder organizar el pensamiento. La ciencia ha trabajado mucho con la deducción. Cuando ustedes hagan una tesis, van a plantear un problema, una hipótesis, etc., van a ocupar el silogismo. Quizá no en la estructura matemática que ahorita lo vamos a expresar, pero tendrá los mismos elementos. Pero vamos a ver. El silogismo trabaja con las premisas A, que es universal, E, que es universal negativa, la A es universal positiva o afirmativa, ¿sí? La A es universal afirmativa, la E es universal negativa, la I es particular afirmativa y la O es particular negativa. Vamos a poner un ejemplo. Todos los animales son vertebrados. Esa es una universal afirmativa, pero es falsa, porque hay animales que no tienen huesos. Pero aquí hay que jugar una cosa. Las universales pueden ser afirmativas, pero en su contenido falso. O los juicios pueden ser universales negativos, pero en su contenido falsos o verdaderos. Eso ya lo vimos en otro parcial, en el primer parcial, que la lógica diferencia lo verdadero, lo falso, de lo válido y lo inválido. Pero vamos a seguir con esto. Una particular afirmativa: algún perro es blanco. No todos, algún perro es blanco. Alguna particular negativa: algún perro no es gato. Entonces, hay un tema que ya no vimos por la distancia, porque se complica la transmisión de este tema a través de videos, de audios. Es el cuadro de oposiciones, donde queda más claro esto de lo válido, lo inválido, lo verdadero y lo falso. Pero bien, para términos de entender el tema del silogismo, nos debe quedar claro que el silogismo va a trabajar con estas 4 clasificaciones de las proposiciones: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Bien, el silogismo se compone de 3 premisas: 2 premisas de antecedente y una premisa de conclusión. Estas premisas tienen un nombre. La premisa universal se va a llamar
premisa mayor y la premisa particular se va a llamar premisa menor. Y la conclusión se va a llamar premisa de conclusión. Por ejemplo, todos los perros son caninos. Odisea es un perro, por lo tanto, Odisea es canino. Mi premisa mayor es todos los perros son caninos. Mi premisa menor es Odisea es un perro. Mi premisa de conclusión es Odisea es canino. ¿Sí? Puede darse el caso donde se encuentren dos proposiciones universales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Todos los europeos son hombres. Por lo tanto, todos los europeos son mortales. Lo explico. De las dos premisas, todos los hombres son mortales y todos los europeos son hombres, hay una de esas premisas con mayor universalidad, que abarque más su concepto. ¿Cuál? La primera, que todos los hombres son mortales. Y de ahí viene una premisa universal, pero con conceptos más reducidos. Ya no es todos los hombres, ya solo son los europeos. ¿De acuerdo? Entonces, así también podemos encontrarnos a los silogismos, con premisas universales juntas, pero que una de las dos premisas es más universal que la otra. El silogismo también tiene otros elementos, los términos, término mayor, término medio, término menor. Bien, el término mayor es ese término más amplio en un silogismo, que tiene mayor extensión, que abarca más. El término medio viene siendo esa bisagra, es decir, viene siendo ese término donde estamos dando un ejemplo. Y el término menor, lo dice claramente, es el término con menor extensión, el término más chico. Vamos a ver. Todas las mujeres son femeninas. Carla es mujer, por lo tanto Carla es femenina. ¿Sí? Otra vez, todas las mujeres son femeninas. Carla es mujer, por lo tanto Carla es femenina. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Cuál es el término mayor aquí? Femenino. Todas las mujeres son femeninas. ¿Sí? ¿Cuál es el término medio? ¿Sí? Vamos a pensarlo otra vez. Todas las mujeres son femeninas. Carla es mujer. Por lo tanto, Carla es femenina. ¿Cuál es el término medio? Pues el término medio es mujer. Sí, porque es ese elemento que une a lo femenino con Carla. ¿Qué lo une? El hecho que es mujer. ¿Y cuál es el término menor o más chico en esta categoría? Es Carla. Bien, óiganlo y vuelvan a oír este audio, que va a ir acompañado de un par de imágenes para que vayan entendiendo el punto. De acuerdo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que todas las proposiciones tienen un sujeto y un predicado. Por ejemplo, todas las mujeres son femeninas. ¿Cuál es el sujeto? Mujeres. ¿Cuál es el predicado? Femenino. En la segunda, Carla es mujer. ¿Cuál es el sujeto? Carla. ¿Cuál es el predicado? Femenino. Por lo tanto, Carla es femenina. ¿Cuál es el sujeto? Carla. ¿Cuál es el femenino? ¿Cuál es el predicado? Femenino. Este elemento de sujeto y predicado, tómenlo bien en cuenta. No lo pierdan de vista. No lo olviden,
porque así vamos a ir entendiendo las figuras y los modos del silogismo. ¿Cómo? Vamos a ir ubicando el término medio, el término mayor, el término menor en las oraciones. En un audio más adelante va a ir acompañado de una imagen donde ustedes van a ubicar los términos. Pero ahorita estamos con el elemento de la introducción. El silogismo tiene reglas. Tiene 8 reglas. ¿Cuántas? 8. 4 de estas reglas son para los términos y 4 más son para las premisas. Vamos con la primera regla. Un silogismo solo debe tener 3 términos. Por ejemplo, todos los gatos son felinos. Lucas es un gato, por lo tanto Lucas es felino. ¿Cuáles son los 3 términos? Gato, felino y Lucas. Y estos se distribuyen entre el sujeto y el predicado de las 3 premisas. La premisa mayor, la premisa menor y la premisa de conclusión. Un mal silogismo sería: todos los hombres son mortales. Carla no es hombre, por lo tanto Carla es inmortal. Aquí se está jugando con la palabra hombre, pero en distinto significado. Hombre como especie y hombre como masculino. Entonces ya estamos ocupando 4 términos: hombre universal, hombre masculino, Carla y la palabra mortal. Estamos jugando con más. Entonces un silogismo solo debe tener 3 términos nada más. La siguiente regla dice: los términos de las premisas no pueden ser más extensos en la conclusión. Los términos de las premisas no pueden ser más extensos en la conclusión. Por ejemplo, yo digo: todos los estudiantes son jóvenes. Luis es estudiante. Entonces, Luis es un estudiante de matemáticas. No, porque el estudiante de matemáticas es un concepto más amplio. Tiene otras características. Si recuerdan la clasificación de los conceptos, el concepto estudiante de matemáticas es un concepto específico. Y arriba, en las anteriores premisas, decíamos: todos los estudiantes son jóvenes, Luis es joven, por lo tanto Luis, bla, bla, bla. Estamos hablando de conceptos universales. Estudiante, joven. Luis es concreto, es un concepto concreto. Entonces la regla dice: los términos de las premisas no deben tener mayor extensión, es decir, no deben abarcar más cosas en la conclusión. Esa es la segunda regla. Vamos con la tercera regla. No se debe incluir el término medio en la conclusión. Es decir, el término medio se va a quedar allí entre la premisa mayor y la premisa menor. Nunca va a ir a la conclusión. Por ejemplo, todos los lapiceros tienen tinta. Mi lapicero, vamos a poner otro ejemplo porque el de lapicero va a generar ciertas confusiones. Vamos a ver. Todos los ríos llevan agua. El río Blanco es un río. Por lo tanto, el río Blanco es un río sucio. ¿Sí? El término medio nunca pasa. El término medio se debe quedar allí. Vamos a poner otro ejemplo.
Los estudiantes usan libros. Carlos lleva una libreta. Por lo tanto, Carlos, como lleva una libreta, no es estudiante. Si el término medio es libreta, el término medio no pasa nunca a la conclusión. Sí, vamos a ir viendo, van ustedes a repetir el video una y otra vez para que lo vayan entendiendo. Y si hay dudas, en Telegram se las puedo resolver sin ningún problema. Pero vamos a ver por qué. Parece ser que esta regla es compleja. El término medio nunca pasa a la conclusión. Vamos a ver, con algo más concreto. Todos los árboles tienen follaje. El pino es un árbol. Por lo tanto, el pino tiene follaje. ¿Cómo pasaría el término medio? Decir, por lo tanto, el pino, que es un árbol, tiene follaje. ¿No? La palabra árbol ya no pasa. Todos los árboles tienen follaje. El pino es un árbol. Por lo tanto, el pino tiene follaje. Si llegas a decir el árbol de pino tiene follaje, la palabra árbol es el término medio. Ese término medio no debe pasar. Bien, hay que checar una y otra vez el audio para poderlo ir entendiendo. La última. El término medio debe tener el carácter de universal en una de las premisas. Recuerden ustedes los conceptos universales. El término medio debe tener el carácter de universal al menos una vez en las premisas. Vamos a ver. Todos los árboles tienen hojas. El ciprés es un árbol. Bien, ¿cuál es el término medio ahí? Árbol. ¿Y alguna vez fue universal? Sí, cuando decimos todos los árboles tienen hojas. Allí en todos los árboles, ahí estamos, ese concepto está siendo universal. Y ya es, al menos una vez, universal en las premisas universal. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa universal de todos los árboles tienen hojas? Los ciprés son árboles, por lo tanto los ciprés tienen hojas. Muy bien. ¿Cuál es la premisa más universal de estas dos? La primera. Todos los árboles tienen hojas. ¿Por qué no la segunda, que también es universal? ¿Por qué es más chica que la otra? ¿Por qué? Porque los ciprés no son todos los árboles. Los ciprés son una especie de todos los árboles. Pero aquí el punto es, el término medio, que es la palabra árbol, estuvo alguna vez en la premisa universal. Muy bien, vamos con las reglas para las premisas, que también son 4. La primera dice, si las dos premisas son negativas, no se puede obtener conclusión. Si las dos premisas son negativas, no se puede obtener conclusión. Es decir, no podemos obtener conclusión si juntamos una premisa E con una premisa O. No podemos. Y si la hubiera, es accidental y podría llegar a considerarse falacia. Entonces no se puede obtener conclusión de dos premisas negativas. Segunda, no se puede obtener una conclusión negativa de dos premisas afirmativas. Es decir, si juntamos una A con una I con una A, la conclusión siempre deberá ser verdadera. Eso está, creo que considero yo, bastante claro. De premisas de carácter particular no se puede obtener una conclusión.
de dos premisas particulares no se puede obtener conclusión. Ojo, cuando estamos diciendo es que estén en las premisa mayor o premisa menor. Ojo, se dan en la conclusión premisas negativas, se pueden dar premisas particulares, universales, ¿no? Pero si tenemos dos premisas particulares, no podemos obtener una conclusión. Por ejemplo, mi lapicero es negro. Siguiente, tu lapicero es negro. No puedes obtener una conclusión por la deducción. Puede ser inductivo, pero la inducción ya la dejamos a un lado. Si hubiera más cursos de lógica, hablaríamos de la lógica, pero desde la inducción. Ahorita seguimos con la deducción. Bien, entonces de dos particulares o dos premisas particulares no se puede lograr una conclusión. No. Puede que te encuentres una particular afirmativa y una particular negativa, no se va a dar una conclusión. Si te encuentras una negativa y otra negativa, tampoco. Si encuentras una positiva y otra positiva, o una afirmativa u otra afirmativa, no se logran. Es decir, de dos premisas y, o de dos premisas o de un conjunto de y, o y, no vamos a lograr una conclusión. La tercera, la conclusión se genera a partir de la premisa más débil. ¿Cuál sería la premisa más débil? La que sea particular o la que sea menos universal del conjunto. Por ejemplo, todos los carros tienen ruedas. El camión es un carro. ¿Cuál es la premisa más débil? El camión es un carro. Entonces desde ahí viene la conclusión. Por lo tanto, repito, todos los carros tienen ruedas. El camión es un carro. Bien, ¿de dónde vamos a obtener la conclusión? De la premisa, el camión es un carro. ¿Cómo va a quedar? El camión tiene ruedas. Repito, todos los carros tienen ruedas. El camión es un carro. Por lo tanto, el camión tiene ruedas. Otro ejemplo, bajo esta premisa. La conclusión se genera de la premisa más débil. Es decir, pueden estar dos universales, pero de esas dos universales hay una más débil. Y si hay una universal y una particular, es obvio, la conclusión va a nacer a partir del ejemplo que se cita en la premisa particular. Todos los alumnos estudian para el examen y acreditan la materia. Luis estudió para el examen. La conclusión es, Luis acredita la materia. ¿De dónde vino? ¿De todos los alumnos? No, vino de la premisa particular, la que habla de Luis. Bien, estas son las 8 reglas del silogismo. Antes de cerrar concluir a la grabación, me permito hacer 2 precisiones. La deducción se encuentra en las matemáticas disfrazada. ¿En dónde? En los teoremas, en las leyes. Si ustedes leen, normalmente cuando les dan clases de matemáticas piensan ustedes que no hay grandes libros de matemáticas o que los libros de matemáticas son los manuales que ustedes compran o les dan en la escuela de matemáticas. No, muchachos, hay grandes libros de matemáticas. Por ejemplo, el de Euclides, matemático griego. En ese libro de Euclides, la geometría, en los libros en las obras compiladas sobre Pitágoras, hay leyes. Esas leyes tienen toda la base del silogismo aristotélico. Hay otro tipo de silogismo, el silogismo hipotético, el silogismo de 4 patas, el silogismo disyuntivo, etcétera, etcétera. Esos están más adelante en otro tema que se llama reglas de validez. No llegaremos hasta allá por pandemia, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que el silogismo se lo encuentran en las leyes de la gravedad, se lo encuentran en la economía. En la economía hay muchas deducciones, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, ahorita les parece ácido y es ácido, pero el limón es ácido y siempre les gusta echarle
a su comida? Limón, hay quien no, la mayoría sí. A lo que voy es, repasen esto, les va a servir. Y lo último, la lógica les va a ayudar a que tengan un razonamiento mucho más estructurado que se preste a menos confusiones. Saludos.